Hay historias que parecen sacadas de una película de terror, pero que en realidad nacen de experiencias humanas profundas, oscuras y difíciles de explicar. Durante años trabajé recopilando testimonios de personas que afirmaban haber vivido encuentros con lo que ellos describían como fuerzas espirituales. La mayoría de esos relatos podían explicarse fácilmente con trauma, sugestión o enfermedad mental. Pero hubo un caso que nunca logré olvidar, no porque fuera el más violento ni el más aterrador, sino porque fue el único en el que vi a un hombre pasar de la oscuridad absoluta a una fe genuina, aun cuando su vida jamás volvió a ser la misma. Esta es la historia de un hombre que creyó haber perdido su mente cuando en realidad estaba luchando contra algo que sentía que lo controlaba. Una historia de culpa, de sangre, de voces que no callaban y de un exorcismo realizado dentro de un hospital psiquiátrico. Pero también es una historia de redención, porque incluso cuando una persona cree que ya no merece salvación, la luz de Dios puede alcanzarla en los lugares más inesperados. Lo que voy a contar ocurrió hace varios años y fue reconstruido a partir de entrevistas, registros médicos y sobre todo del propio testimonio del protagonista. Mi nombre es Gabriel Ortega, nací en Monterrey, México, y durante los primeros 34 años de mi vida fui lo que cualquiera consideraría una persona completamente normal. Trabajaba como técnico en mantenimiento industrial en una fábrica de autopartes. Tenía un pequeño apartamento, un coche viejo pero funcional y una rutina bastante tranquila. No era una persona religiosa. Aunque mi madre había sido muy devota y siempre decía que algún día yo volvería a Dios, yo solía reírme cuando decía eso. Nunca imaginé que esas palabras terminarían siendo lo único que me mantendría cuerdo años después. Todo comenzó una tarde de octubre de 2017. Un compañero de trabajo llamado Luis me pidió un favor. Su tío había fallecido hacía unos meses y la familia estaba intentando vender una vieja casa que había quedado abandonada en las afueras de la ciudad. El problema era que nadie quería entrar. Según los vecinos, la casa tenía mala fama. Decían que el tío de Luis había sido un hombre extraño que practicaba cosas raras, rituales, cosas de brujería o espiritismo. Yo no creía en nada de eso, así que cuando Luis me pidió que lo acompañara para revisar unas tuberías dañadas antes de mostrar la casa a posibles compradores, acepté sin pensarlo demasiado. Recuerdo perfectamente el momento en que llegamos. La casa estaba al final de una calle casi olvidada, rodeada de árboles altos que dejaban el lugar en una sombra constante. El portón de metal estaba oxidado y chirrió cuando Luis lo empujó para abrirlo. Solo revisamos rápido y nos vamos, me dijo. Yo asentí. Al entrar, lo primero que noté fue el olor. Era una mezcla de humedad, polvo y algo más. Algo difícil de describir, como si el aire estuviera estancado desde hacía años. Las ventanas estaban cubiertas con cortinas gruesas que dejaban pasar apenas unos hilos de luz. Caminamos por la sala levantando pequeñas nubes de polvo con cada paso. En una de las paredes había estanterías llenas de libros viejos. Luis me explicó que su tío coleccionaba textos antiguos. Algunos estaban en español, otros en idiomas que no reconocí. Pero lo que más me llamó la atención fue una mesa de madera en el centro del cuarto. Encima había símbolos tallados directamente sobre la superficie. Círculos, líneas, figuras extrañas. Mi mamá quería quemar esa mesa, dijo Luis, con una risa nerviosa, pero al final decidieron dejar todo igual hasta vender la casa. Yo me incliné para observar mejor los grabados. No sé por qué lo hice, tal vez simple curiosidad. Pero en el momento en que pasé la mano sobre uno de esos símbolos, sentí algo raro. Una especie de corriente helada que recorrió mi brazo hasta el hombro. Retiré la mano de inmediato. ¿Sentiste eso?, pregunté. Luis frunció el ceño. ¿Qué cosa?, sacudí la cabeza. Nada, olvídalo. Intenté convencerme de que solo había sido sugestión. Pasamos los siguientes 20 minutos revisando el sistema de agua de la casa. Algunas tuberías estaban dañadas, pero nada demasiado complicado. Mientras trabajábamos,
Tuve la extraña sensación de que alguien nos observaba desde algún lugar del pasillo oscuro que conectaba con las habitaciones. Varias veces miré hacia allá, siempre estaba vacío. Cuando terminamos, Luis cerró el suministro de agua y caminamos hacia la puerta principal. Antes de salir, volví a mirar la mesa. Y por un segundo, juro que pensé que uno de los símbolos se había movido. No realmente desplazado, sino cambiado. Como si las líneas no estuvieran exactamente en el mismo lugar que antes. Me quedé congelado. Gabriel, dijo Luis desde la puerta, vámonos. Parpadeé varias veces y la sensación desapareció. Salimos de la casa y cerramos el portón. Mientras caminaba hacia el coche, sentí algo extraño detrás de mí. No era un sonido ni una presencia visible, era más bien una sensación como cuando alguien se coloca demasiado cerca a tu espalda. Giré rápidamente. No había nadie. La casa permanecía silenciosa, oscura, pero algo en mi interior me decía que, al salir de ese lugar, no lo había hecho solo. Esa noche, mientras intentaba dormir en mi apartamento, escuché por primera vez la voz. No venía de la habitación, venía de dentro de mi propia cabeza. Y lo primero que dijo fue algo que me heló la sangre. Por fin salimos de esa casa. No dormí esa noche. Al principio pensé que había imaginado la voz. Estaba acostado mirando el techo de mi habitación, tratando de convencerme de que todo había sido producto del cansancio o de la sugestión por el ambiente extraño de aquella casa. Pero entonces volvió, esta vez más clara, más cerca. «No te asustes», susurró dentro de mi mente. Me senté de golpe en la cama. Encendí la luz y miré alrededor. El apartamento estaba completamente vacío. El ventilador del techo giraba lentamente y el ruido lejano de algunos coches en la calle era lo único que rompía el silencio. «¿Quién está ahí?», pregunté en voz alta. Nadie respondió. Pasaron varios minutos. Comencé a sentirme ridículo. Tal vez había tenido un sueño breve. Tal vez mi mente estaba jugando conmigo. Me levanté, fui a la cocina y me serví un vaso de agua. Mis manos temblaban ligeramente. Cuando regresé al dormitorio, apagué la luz y volví a acostarme. El silencio duró apenas unos segundos. «Sabemos que nos escuchas». El vaso que tenía en la mano cayó al suelo y se rompió. Sentí un frío recorrerme la espalda. «Esto no es real», murmuré. Intenté ignorarlo. Cerré los ojos con fuerza, respirando profundamente, pero la voz no se fue. Permanecía ahí, como un eco constante dentro de mi cabeza. Durante las horas siguientes apenas pude descansar. Cada vez que estaba a punto de dormirme, una sensación extraña me despertaba, como si algo estuviera empujando contra mi conciencia desde el interior. Cuando amaneció, tenía los ojos rojos y la cabeza pesada. En el trabajo no podía concentrarme. El ruido de las máquinas me parecía más fuerte de lo normal. Varias veces sentí que alguien susurraba mi nombre, pero cuando miraba alrededor todos seguían trabajando como si nada. Luis me notó extraño durante el descanso. «Te ves fatal», dijo. «¿No dormiste?». «Más o menos». Dudé un momento antes de hablar. «Oye, en la casa de tu tío, ¿alguna vez pasó algo raro ahí?». Luis levantó una ceja. «¿A qué te refieres?». «No sé, cosas extrañas. Ruidos, gente que escuchara cosas». Luis se quedó callado unos segundos. «Mi mamá decía que él hacía rituales, invocaciones o algo así. Pero ya sabes cómo son las historias familiares, se exageran». Sentí un peso en el estómago. «¿Y alguien más entró a esa casa últimamente?». «No que yo sepa». Intenté reír. Tal vez solo estoy paranoico. Pero dentro de mí sabía que no era paranoia, porque mientras hablábamos, la voz volvió. «No le digas nada». Cerré los ojos con fuerza. «¿Te pasa algo?», preguntó Luis. «No, solo dolor de cabeza». Esa tarde regresé a casa temprano. Necesitaba descansar. Tenía la sensación de que si lograba dormir unas horas, todo volvería a la normalidad. Me acosté en el sofá y cerré los ojos. No sé cuánto tiempo pasó antes de que comenzara el sueño. O tal vez no fue un sueño. Estaba nuevamente dentro de la casa. La misma sala. La misma mesa con los símbolos tallados, pero esta vez había algo diferente. Alguien estaba sentado en la silla frente a la mesa. No podía ver su rostro.
Solo distinguía una silueta oscura inclinada sobre la madera. Cuando intenté moverme, mi cuerpo no respondió. La figura levantó lentamente la cabeza. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. No tenía rostro. Donde deberían estar los ojos, solo había oscuridad. Y entonces habló. Pero no movió la boca. La voz salió directamente dentro de mi cabeza. Ahora podemos empezar. Desperté gritando. El apartamento estaba oscuro. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. Mi respiración era rápida, descontrolada. Me levanté tambaleando y fui al baño. Encendí la luz y me miré en el espejo. Por un momento no reconocí mi propio reflejo. Mis ojos parecían más hundidos, más fríos. Apoyé las manos en el lavabo, tratando de calmarme. Solo fue una pesadilla, dije en voz baja. Pero entonces mi reflejo sonrió. Y yo no lo hice, me quedé paralizado. La sonrisa desapareció después de un segundo, como si nunca hubiera estado ahí. Retrocedí lentamente, mi corazón golpeaba con fuerza contra mi pecho. No, no, no. La voz regresó, más clara que nunca. Tu cuerpo es fuerte, nos servirá bien. Sentí un tirón violento en el brazo derecho. Mis dedos se cerraron por sí solos, como si alguien invisible los estuviera controlando. Intenté resistirme, pero era inútil. Mi propio cuerpo se movía sin mi permiso. La mano se levantó lentamente frente a mi rostro. Y entonces escuché las palabras que marcaron el inicio de todo. Pronto saldremos a buscar. Intenté convencerme de que estaba perdiendo la cordura. Era la explicación más lógica. Voces dentro de la cabeza, movimientos involuntarios, sueños que parecían demasiado reales, todo podía encajar dentro de un problema psicológico. Al menos eso era lo que mi mente quería creer, pero había algo que no cuadraba. Las voces no se comportaban como pensamientos, no eran como cuando uno se habla a sí mismo. Aquello era distinto, tenían intención, tenían personalidad, y lo peor de todo, parecían saber cosas que yo no estaba pensando. Durante los siguientes días traté de ignorarlas. Me levantaba, iba a trabajar, hacía mi rutina normal, pero cada cierto tiempo aparecían. A veces eran susurros, a veces palabras claras. Ese hombre te está mirando. No confíes en ella. Podemos hacer mucho más con este cuerpo. Al principio respondía en voz baja. Cállate, no existes, déjame en paz. Pero eso parecía divertirlas, porque pronto dejaron de ser una sola voz. Comenzaron a ser varias. No siempre hablaban al mismo tiempo, pero podía distinguir tonos diferentes. Algunas eran graves, otras más agudas. A veces discutían entre ellas como si yo no estuviera ahí. Una noche desperté con el sonido de pasos en mi apartamento. Abrí los ojos y vi mi propia silueta reflejada en la ventana del dormitorio. Estaba caminando. Tardé un segundo en entender lo que estaba pasando. Yo estaba acostado en la cama, pero mi cuerpo estaba de pie. Sentí un terror que nunca había experimentado. Intenté moverme, gritar, hacer algo, pero no tenía control. Mi cuerpo caminó lentamente hacia la sala. Yo seguía consciente dentro de mi propia cabeza, observando todo como si fuera un pasajero atrapado dentro de sí mismo. Las voces hablaban entre ellas. Todavía no está listo. Necesitamos tiempo. Aprenderemos a usarlo. Quise llorar, pero ni siquiera podía hacerlo. Finalmente mi cuerpo regresó a la habitación y volvió a acostarse. En ese momento recuperé el control. Salté de la cama y encendí todas las luces del apartamento. ¡Basta!, grité. ¡Salgan de mi cabeza! El silencio que siguió fue peor, porque una de las voces respondió con calma. No estamos en tu cabeza. Sentí que el estómago se me hundía. Al día siguiente decidí buscar ayuda. No le conté a nadie lo de la casa de Luis ni los símbolos de la mesa. Solo fui a una clínica y pedí hablar con un médico. Le expliqué que estaba escuchando voces y que a veces sentía que no controlaba mis propios movimientos. El doctor me escuchó con atención. Tomó notas, me hizo varias preguntas. Finalmente me dijo algo que, en ese momento, parecía la única explicación posible. Podrías estar desarrollando un episodio psicótico. Me recetó medicamentos y me recomendó descansar. Durante 2 días las pastillas parecieron ayudar, las voces se hicieron más débiles, pero en la tercera noche regresaron. Y esta vez venían acompañadas de algo peor.
imágenes, no sueños, visiones repentinas que aparecían incluso cuando estaba despierto. La primera ocurrió en el trabajo. Estaba revisando una máquina cuando de repente la escena frente a mí cambió. Por un segundo vi a un hombre tirado en el suelo, sangre alrededor, sus ojos abiertos mirando al techo. Parpadeé y todo desapareció. La fábrica volvió a la normalidad. Me apoyé contra la pared tratando de respirar. ¿Ves lo que podemos hacer?, susurró una voz. Eso no es real, murmuré. Aún no. Esa palabra se quedó resonando en mi mente. Aún. Esa misma noche, mientras caminaba hacia mi apartamento después del trabajo, sentí nuevamente ese tirón en el cuerpo. Más fuerte que antes. Mis piernas se detuvieron en seco. Intenté seguir caminando, pero no pude. Era como si algo estuviera sujetando mis músculos desde dentro. Escucha, dijo una voz. Mi cabeza giró hacia la izquierda sin que yo lo decidiera. Un hombre caminaba por la acera del otro lado de la calle. Un desconocido. Nada especial. Solo alguien regresando a casa. Sentí que mi corazón se aceleraba. No, susurré. Observa, mis manos comenzaron a cerrarse lentamente. Los dedos se tensaron. No quiero hacer nada, dije en voz baja. Todavía no respondió la voz. Pero pronto, finalmente el control volvió y pude seguir caminando. Esa noche apenas dormí. Pasé horas sentado en el sofá, mirando la puerta del apartamento, tratando de entender qué estaba pasando conmigo. Pensé en llamar a mi madre. Pensé en contarle todo. Pero tenía miedo de que pensara que había perdido la razón. A las 3 de la madrugada, escuché nuevamente los pasos dentro de la casa. Esta vez no eran míos, venían del pasillo. Me quedé inmóvil. Eso es imposible, murmuré. El apartamento estaba cerrado. Vivía solo. Los pasos se detuvieron frente a la puerta de mi habitación. El picaporte comenzó a moverse lentamente. Mi respiración se volvió corta. La puerta se abrió unos centímetros. No había nadie. Pero algo entró. Lo supe porque el aire se volvió helado. Las voces dentro de mi cabeza comenzaron a reír. Ahora sí, dijo una de ellas. Ahora ya no estamos solos. Sentí que mi mente se hundía en un lugar oscuro. Y por primera vez tuve un pensamiento que me llenó de pánico. Tal vez ya no podría recuperar el control de mi propia vida. Tal vez lo que fuera que había salido de esa casa conmigo apenas estaba comenzando a usarme. Las semanas siguientes fueron un descenso más profundo a una oscuridad que Daniel jamás había imaginado. Lo que antes eran susurros ocasionales, ahora se habían convertido en una presencia constante en su mente. Las voces ya no solo aparecían en la noche. Hablaban durante el día, interrumpían sus pensamientos, se burlaban de él y lo empujaban hacia impulsos cada vez más violentos. Daniel intentaba resistirse. No voy a hacer eso, susurraba mientras se sujetaba la cabeza con ambas manos. Pero la respuesta siempre llegaba, fría y firme dentro de su mente. No tienes elección. Aquella noche, la ciudad estaba cubierta por una ligera llovizna. Daniel caminaba por las calles casi sin darse cuenta de hacia dónde se dirigía. Era como si alguien más estuviera usando su cuerpo. Sus pasos eran automáticos, su mirada perdida. Dentro de su cabeza, las voces discutían entre sí como si él fuera simplemente un espectador. Hazlo ahora. No, espera. Está solo. Es el momento. Daniel trató de detenerse. Sus piernas temblaron. Dios, si estás ahí, ayúdame, murmuró. Por un instante, el silencio llenó su mente. Un segundo de calma, pero luego llegó la risa. Una risa oscura y cruel. Él no te escucha. Lo que ocurrió después quedó fragmentado en la memoria de Daniel como piezas rotas de un espejo. Recuerdos incompletos, imágenes sueltas, gritos que resonaban como ecos distantes. Cuando la policía llegó al lugar, Daniel estaba sentado en el suelo, cubierto de sangre que no era suya. Sus manos temblaban violentamente mientras repetía una y otra vez la misma frase. Yo no fui, yo no fui, yo no fui. Los oficiales intercambiaron miradas confundidas. Señor, levántese y ponga las manos donde podamos verlas. Daniel obedeció lentamente, como si despertara de un sueño profundo. Miró a su alrededor y vio el cuerpo en el suelo. Sus ojos se abrieron con un horror absoluto. ¿Qué pasó? Nadie respondió. En los días siguientes,
La noticia comenzó a circular en los medios. Un asesinato brutal, sin explicación clara. Los investigadores no lograban entender el comportamiento de Daniel. No intentó huir, no se resistió al arresto y durante los interrogatorios repetía lo mismo una y otra vez. Algo está dentro de mí. Los detectives pensaban que estaba fingiendo. ¿Quieres que creamos que una voz te obligó a hacerlo?, preguntó uno de ellos con sarcasmo. Daniel lo miró con lágrimas en los ojos. No es una voz, son muchas. Las evaluaciones psicológicas comenzaron poco después. Durante las entrevistas, Daniel mostraba momentos de completa lucidez, seguidos por episodios donde su comportamiento cambiaba abruptamente. A veces hablaba con miedo, otras veces sonreía de una forma que no parecía suya. En una de las sesiones, la doctora Ramírez estaba sentada frente a él, tomando notas. «Daniel, ¿puedes describirme lo que escuchas?». Él tardó unos segundos en responder. «Me dicen que soy débil». «¿Quiénes?». Daniel levantó lentamente la mirada. «Los que viven en la oscuridad». La doctora continuó escribiendo. Aunque por dentro sentía un extraño escalofrío. «¿Te dicen que lastimes a otras personas?». Daniel apretó los puños. «No solo me lo dicen, a veces mueven mi cuerpo». La doctora levantó la vista con atención. «¿Sientes que pierdes el control?». Daniel asintió lentamente, como si alguien más estuviera usando mis manos. El proceso judicial fue rápido. Debido a su estado mental y los informes psiquiátricos, el tribunal determinó que Daniel no era completamente responsable de sus acciones en ese momento. En lugar de enviarlo a una prisión común, fue trasladado a un hospital psiquiátrico de alta seguridad. El edificio era antiguo, con largos pasillos blancos y puertas metálicas que se cerraban con un sonido seco y pesado. La primera noche allí, Daniel se sentó en la cama de su habitación mirando las paredes vacías. El silencio del lugar era inquietante, pero no duró mucho. Las voces regresaron. «Este lugar no puede protegerte». Daniel cerró los ojos con fuerza. «Déjenme en paz, ahora perteneces a nosotros». De repente su cuerpo se tensó. Sus manos comenzaron a temblar mientras una presión invisible parecía apretar su pecho. Las voces hablaban cada vez más fuerte. «Nunca escaparás. Nunca, nunca». Daniel cayó de rodillas en el suelo de la habitación, cubriéndose los oídos mientras gritaba desesperado. Los guardias llegaron corriendo al escuchar el ruido. Cuando abrieron la puerta, lo encontraron encogido contra la pared, llorando y repitiendo una sola frase entre sollozos. «Dios, por favor, ayúdame». En algún lugar profundo de su alma, una pequeña chispa de esperanza comenzaba a luchar contra la oscuridad, pero la batalla apenas estaba comenzando. Los días dentro del hospital psiquiátrico comenzaron a mezclarse unos con otros para Daniel. El tiempo parecía moverse de una forma extraña allí. Las mañanas eran silenciosas, casi pesadas, mientras los pacientes caminaban por los pasillos bajo la mirada constante de enfermeros y guardias. Algunos hablaban solos. Otros miraban fijamente las paredes como si observaran cosas que nadie más podía ver. Daniel se mantenía aislado. Pasaba la mayor parte del tiempo sentado en una silla junto a la ventana de su habitación, mirando el patio interior del hospital. Era un espacio pequeño rodeado por muros altos y rejas. A veces veía a otros pacientes caminar en círculos, repitiendo rutinas que parecían no tener fin. Pero el verdadero problema no estaba afuera. Estaba dentro de su mente. Las voces seguían allí. Algunas eran susurros, otras gritaban con furia. A veces discutían entre ellas, como si Daniel fuera simplemente un campo de batalla. «No confíes en nadie. Ellos quieren encerrarte para siempre. Pronto volveremos a usar tu cuerpo». Daniel apretaba los dientes cada vez que las escuchaba. Había comenzado a desarrollar una pequeña rutina para resistir. Cerraba los ojos, respiraba profundo y repetía en voz baja lo único que recordaba de su infancia. «Padre nuestro que estás en el cielo». A veces funcionaba. Las voces retrocedían un poco, pero nunca desaparecían del todo. Una tarde, durante una sesión con la doctora Ramírez, Daniel parecía más agotado que de costumbre. Sus ojos tenían profundas ojeras y sus manos temblaban ligeramente. «No has dormido bien», dijo la doctora con tono tranquilo. Daniel soltó una risa corta y sin humor.
Dormir es cuando hablan más fuerte. La doctora anotó algo en su cuaderno. Siguen diciéndote que hagas daño. Daniel bajó la mirada. No siempre. Ahora dicen otras cosas. ¿Qué tipo de cosas? Daniel dudó unos segundos antes de responder. Dicen que Dios me abandonó. La doctora levantó la vista. ¿Y tú qué crees? Por primera vez en mucho tiempo, Daniel no respondió de inmediato. Sus pensamientos viajaron hacia atrás, a su infancia, a la pequeña iglesia donde su madre lo llevaba cada domingo, al sonido de los himnos, a las manos levantadas de las personas orando. Recordaba algo que el pastor decía con frecuencia: la luz de Dios puede entrar incluso en los lugares más oscuros. Daniel tragó saliva. Quiero creer que no, susurró. Esa misma noche ocurrió algo que nadie en el hospital esperaba. En la habitación contigua a la de Daniel, había un paciente mayor llamado Ernesto. Era un hombre tranquilo que casi nunca hablaba con nadie. Muchos lo consideraban inofensivo, pero tenía la costumbre extraña de pasar largos momentos leyendo una Biblia vieja y gastada. Daniel lo había visto varias veces en el pasillo. Aquella noche, mientras las voces lo atormentaban nuevamente, escuchó algo diferente. Una voz, pero no venía de su mente. Venía del pasillo. Alguien estaba leyendo en voz alta. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Daniel se quedó inmóvil. Las voces dentro de su cabeza reaccionaron inmediatamente. No escuches eso. Cállalo, haz que se detenga. Daniel sintió una presión en su pecho, como si algo dentro de él estuviera furioso. Pero por primera vez hizo lo contrario de lo que las voces querían. Se levantó lentamente de la cama y caminó hacia la puerta de su habitación. A través de la pequeña ventana de vidrio vio a Ernesto sentado en el suelo del pasillo, con la Biblia abierta sobre sus rodillas. Leía con calma, con una paz que parecía fuera de lugar en ese edificio lleno de dolor. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Las voces comenzaron a gritar. ¡Detente! Daniel llevó las manos a su cabeza. ¡Cállense!, gritó. El ruido alertó a los guardias que patrullaban el pasillo. Corrieron hacia él pensando que estaba teniendo otro episodio violento, pero cuando llegaron encontraron algo diferente. Daniel estaba de rodillas junto a la puerta, respirando con dificultad. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó uno de los guardias. Ernesto levantó la mirada con tranquilidad. Solo estoy leyendo la palabra de Dios. El guardia suspiró con frustración. No hagan ruido a esta hora. Pero antes de irse, Daniel habló con una voz temblorosa. Siga, por favor. Ernesto lo observó en silencio por unos segundos. Luego asintió y continuó leyendo, mientras las palabras de las escrituras llenaban el pasillo. Algo comenzó a cambiar dentro de Daniel. Las voces seguían luchando, intentando ahogar cada versículo, pero ya no sonaban tan seguras. Por primera vez desde aquella noche en la casa abandonada, Daniel sintió que no estaba completamente solo en la batalla. Algo más estaba comenzando a moverse, algo que las voces parecían temer. Las noches en el hospital psiquiátrico dejaron de ser iguales después de aquel momento en el pasillo. Desde entonces, Daniel esperaba el silencio profundo de la madrugada porque sabía que en algún punto Ernesto volvería a abrir su Biblia y a leer en voz baja. No siempre lo hacía en el pasillo. A veces leía dentro de su habitación, pero el eco de las palabras lograba viajar por las paredes delgadas del edificio. Y aunque apenas se entendían algunos fragmentos, Daniel se aferraba a ellos como un náufrago a una tabla en medio del mar. Pero las voces no se habían rendido. Al contrario, parecían más irritadas que nunca. Eso no te ayudará. Es demasiado tarde para ti. Nos perteneces. Aquella madrugada Daniel estaba sentado en su cama con las manos presionando sus sienes. Sentía el cuerpo pesado, como si algo invisible estuviera intentando empujarlo hacia abajo. No, susurró, no voy a escucharles. Las voces respondieron con un rugido dentro de su mente. Tú no tienes control. De pronto su brazo derecho se movió solo. Daniel abrió los ojos con terror. Su mano se levantó lentamente frente a su rostro, como si alguien más estuviera manejándola. No, dijo con la respiración agitada. No, otra vez. Intentó detener el movimiento con su otra mano, pero era inútil. El brazo temblaba con una fuerza antinatural. Solo dinos que sí, susurró una de las voces.
solo acepta que eres nuestro. En ese momento, desde el pasillo volvió a escucharse la voz de Ernesto: resistid al diablo y huirá de vosotros. Las palabras atravesaron el silencio como una flecha. Algo dentro de Daniel reaccionó inmediatamente. Resistid, repitió con dificultad. Las voces rugieron. ¡Cállate! El brazo volvió a bajar de golpe, como si la fuerza que lo controlaba hubiera perdido el equilibrio. Daniel cayó hacia atrás en la cama, respirando con violencia. Por primera vez había sentido algo diferente. No solo resistencia, había sentido debilidad en aquello que lo dominaba. A la mañana siguiente, durante el desayuno en el comedor del hospital, Daniel buscó con la mirada a Ernesto. El anciano estaba sentado en una mesa apartada, leyendo nuevamente su Biblia mientras comía lentamente. Daniel dudó unos segundos, luego tomó su bandeja y caminó hacia él. Muchos pacientes del hospital evitaban acercarse a Daniel. Las noticias de sus crímenes habían recorrido todo el edificio desde el día que llegó. Algunos lo miraban con miedo, otros con desprecio. Pero Ernesto no levantó la vista con temor cuando Daniel se sentó frente a él. Solo cerró la Biblia con suavidad. «Buenos días», dijo con voz tranquila. Daniel bajó la mirada. «¿Usted estaba leyendo anoche?» «Sí, lo escuché». Ernesto lo observó con atención. Entonces no era casualidad. Daniel frunció el ceño. «¿Qué quiere decir?» El anciano apoyó las manos sobre la mesa. A veces Dios permite que ciertas personas escuchen lo que necesitan justo en el momento correcto. Daniel sintió un escalofrío. Las voces reaccionaron inmediatamente dentro de su cabeza. «No confíes en él, está mintiendo. Aléjate». Daniel apretó los puños. «Las voces», murmuró, «siguen ahí». Ernesto no pareció sorprendido. «Lo sé». Daniel levantó la mirada rápidamente. «¿Cómo puedes saberlo?» El anciano inclinó un poco la cabeza. «Porque no eres el primero que lucha contra algo así». Esas palabras dejaron a Daniel en silencio. Durante unos segundos, el ruido del comedor, las bandejas, las conversaciones confusas de otros pacientes parecía muy lejano. «Anoche», continuó Daniel con voz baja, «mi brazo se movió solo». Ernesto asintió lentamente. Cuando algo oscuro se aferra a una persona, intenta recuperar el control cada vez que siente que lo está perdiendo. Daniel tragó saliva. «Entonces, ¿es real?» Ernesto lo miró directamente a los ojos. «Las voces son reales para ti, pero eso no significa que tengan autoridad sobre tu vida». Daniel sintió una mezcla extraña de esperanza y miedo. «¿Y si ya es demasiado tarde?» El anciano abrió la Biblia nuevamente y la empujó suavemente hacia el centro de la mesa. «Nunca es demasiado tarde para Dios». Daniel observó las páginas amarillentas. «Pero yo hice cosas horribles», su voz se quebró. «Personas murieron por mi culpa». Ernesto pasó lentamente el dedo por una línea del texto. «Mira esto». Daniel leyó en silencio. «Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia». Las voces explotaron inmediatamente. «Mentira, no tienes perdón. No hay salvación para ti». Daniel cerró los ojos con fuerza. «No puedo callarlas», susurró. Ernesto extendió la mano y la apoyó suavemente sobre la mesa. «Entonces no luches solo». Daniel levantó la vista. «¿Qué quiere decir?» El anciano respiró profundamente antes de responder. «Voy a hablar con el capellán del hospital». Daniel frunció el ceño. «¿El capellán?» «Sí». Ernesto lo miró con una seriedad diferente a la que había mostrado antes. Hay momentos en los que la oración de una persona no es suficiente. Daniel sintió que su corazón se aceleraba, y entonces Ernesto cerró lentamente la Biblia. «Entonces se necesita algo más fuerte». El silencio cayó entre los dos. Y por primera vez desde que había sido internado en el hospital, Daniel comprendió que la batalla que estaba viviendo dentro de su mente estaba a punto de enfrentarse a algo que las voces claramente temían. La noticia de que Ernesto hablaría con el capellán del hospital no trajo paz a Daniel. Al contrario, desde ese mismo día, las voces comenzaron a comportarse de una manera distinta, más agresivas, más desesperadas. Aquella tarde Daniel estaba sentado en el pequeño patio del hospital psiquiátrico, un espacio rodeado por rejas altas donde los pacientes podían salir a tomar aire durante una hora.
Algunos caminaban en círculos, otros hablaban solos y otros simplemente miraban al cielo como si buscaran algo más allá de las nubes. Daniel estaba sentado en un banco de concreto con las manos juntas entre las piernas. Las voces no habían parado desde la mañana. No dejes que lo hagan. Ese hombre quiere destruirnos. Si hablan con el sacerdote, todo cambiará. Daniel respiró profundo. Quiero que se callen. No, un golpe seco sacudió su mente, como si algo hubiera golpeado una puerta desde dentro. Nos perteneces. Daniel apretó los dientes. Desde el otro lado del patio vio a Ernesto, caminando lentamente hacia él. El anciano se movía con dificultad, pero su mirada seguía siendo firme. Se sentó a su lado sin decir nada durante unos segundos. Hoy están más inquietas, ¿verdad?, dijo finalmente. Daniel lo miró sorprendido. ¿Cómo lo sabe? Ernesto sonrió apenas. Cuando algo oscuro siente que está perdiendo terreno, se vuelve más ruidoso. Daniel bajó la mirada. No paran de decir que si usted habla con el capellán, algo va a pasar. Ernesto asintió con calma. Sí, va a pasar. Daniel sintió un nudo en el estómago. ¿Qué exactamente? El anciano tardó unos segundos en responder. Vamos a enfrentarlo. Las voces estallaron. No, no lo permitas. Si lo haces, sufrirás. Daniel llevó las manos a la cabeza. Cállense. Algunos pacientes en el patio voltearon a mirarlo. Un guardia observó desde la puerta, pero Ernesto levantó una mano tranquilizadora, indicando que todo estaba bajo control. Daniel respiraba con dificultad. Ellos tienen miedo. Ernesto lo miró con atención. Eso es buena señal. Daniel levantó la vista lentamente. ¿Buena señal? Significa que saben que no tienen la última palabra. El silencio cayó entre ellos durante unos segundos. Luego Daniel habló con una voz más baja. ¿Y si durante ese enfrentamiento pierdo el control? Ernesto lo miró con una seriedad profunda. Puede que lo pierdas por momentos. Daniel sintió un escalofrío. Entonces el anciano apoyó su mano en el hombro de Daniel. Pero no estará solo. En ese instante un enfermero apareció en la puerta del patio. Ernesto dijo: «El capellán quiere hablar con usted». El anciano se levantó con calma. Antes de irse, miró a Daniel. «Esta noche vendrá a verte». El corazón de Daniel empezó a latir con fuerza. «¿Aquí? Sí». Las voces comenzaron a gritar dentro de su cabeza. «No lo permitas. Escapa. No puedes dejar que entre». Daniel cerró los ojos. Por primera vez no sintió solo miedo. También sentía algo más. Esperanza. La noche llegó lentamente sobre el hospital. Las luces del pasillo se atenuaron y las puertas de las habitaciones fueron cerradas como cada día. Daniel estaba sentado en su cama cuando escuchó pasos acercándose. Primero la voz de Ernesto, luego otra voz desconocida. La puerta se abrió. Un hombre de unos 50 años entró en la habitación. Vestía de manera sencilla, pero llevaba un pequeño crucifijo colgado en el pecho. Sus ojos eran tranquilos. «Buenas noches», Daniel dijo con voz suave. Daniel tragó saliva. «Buenas noches». Las voces reaccionaron de inmediato. «No lo mires, no escuches, él no tiene poder». El hombre cerró la puerta detrás de él. «Mi nombre es Padre Gabriel». Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Ernesto me contó lo que estás viviendo». Las voces comenzaron a gritar más fuerte. «Mentiroso, charlatán, no tiene autoridad». El padre Gabriel caminó lentamente hasta una silla y se sentó frente a Daniel. No parecía intimidado en absoluto. Daniel dijo con calma: «Antes de hacer cualquier cosa, necesito preguntarte algo muy importante». Daniel levantó la mirada. «¿Qué cosa?». El sacerdote lo miró fijamente. «¿Quieres ser libre?». La pregunta golpeó algo profundo dentro de él. Daniel pensó en las noches de terror, en las voces, en las muertes, en el peso insoportable de la culpa. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. «Sí», susurró, «más que cualquier otra cosa». Las voces rugieron con furia. «No, no le digas eso. Nosotros somos tu vida». Pero Daniel siguió hablando. «Quiero que se vayan». El padre Gabriel asintió lentamente. «Entonces vamos a empezar». El sacerdote abrió una pequeña Biblia que había traído consigo. Y cuando pronunció las primeras palabras de oración, algo dentro de la habitación cambió. La temperatura pareció bajar.
El aire se volvió pesado, y por primera vez desde que todo había comenzado, las voces no solo estaban furiosas, estaban aterradas. La habitación del hospital psiquiátrico se sentía distinta desde que el padre Gabriel había comenzado a orar. No era solo una sensación emocional, el aire parecía más denso, como si algo invisible estuviera luchando por ocupar el mismo espacio. Daniel estaba sentado en la cama, con las manos aferradas a las sábanas. Su respiración era irregular. El padre Gabriel seguía leyendo en voz baja, con una calma que contrastaba con el caos que se estaba levantando dentro de la mente de Daniel. Ernesto estaba de pie cerca de la puerta, observando en silencio. De pronto Daniel sintió un dolor intenso en la cabeza. No era como las otras veces, era peor. Mucho peor. Las voces comenzaron a gritar al mismo tiempo. Detente, no tienes derecho, él nos pertenece. Daniel gritó y cayó de rodillas al suelo. Su cuerpo comenzó a temblar violentamente. El padre Gabriel no se movió de su silla. Solo levantó la mirada y habló con una autoridad que llenó toda la habitación. En el nombre de Jesucristo, todo espíritu que atormenta a este hombre debe callar. Las voces rugieron con una furia que hizo que Daniel se golpeara el pecho con ambas manos. ¡No! Él es nuestro, nos dio su vida. Daniel gritó. Yo no quiero esto. Sus palabras salieron con desesperación. Yo no quiero esto. Por un momento el temblor de su cuerpo se detuvo. El padre Gabriel se levantó lentamente y se acercó un paso. Daniel dijo con firmeza. Escúchame. Daniel levantó la cabeza con dificultad. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Ellos necesitan tu consentimiento para quedarse, continuó el sacerdote. Pero si decides entregarle tu vida a Dios, pierden todo derecho. Las voces estallaron otra vez. Mentira, no le creas. Sin nosotros estás vacío. Daniel comenzó a llorar. Estoy vacío, susurró. El padre Gabriel lo miró con compasión. Entonces deja que Dios llene ese vacío. El silencio cayó por un instante. Las voces comenzaron a hablar más bajo, pero con una frialdad aterradora. Si nos traicionas, recordaremos todo lo que hiciste. Las muertes, la sangre. Las imágenes volvieron a la mente de Daniel como cuchillos. Las víctimas, los rostros, los gritos. Daniel llevó las manos a su cara. No merezco perdón. El padre Gabriel respondió sin dudar. Nadie lo merece. Por eso se llama gracia. Daniel levantó lentamente la mirada. El sacerdote continuó. Cristo murió precisamente por personas rotas, culpables y perdidas. Si el perdón dependiera de merecerlo, nadie sería salvado. Las voces comenzaron a temblar. No lo escuches. No, pero algo dentro de Daniel había comenzado a cambiar. Durante meses, las voces habían dominado cada pensamiento, cada decisión, cada movimiento. Pero ahora había algo nuevo dentro de él, una pequeña chispa, una decisión. Daniel respiró profundamente. Padre, dime si hago esto, si entrego mi vida a Dios, ¿ellos se irán? El sacerdote no respondió con promesas fáciles. La batalla puede ser fuerte, pero si te mantienes firme, no podrán quedarse. Las voces comenzaron a gritar con una desesperación creciente. No lo hagas, no te atrevas. Daniel cerró los ojos. Por primera vez desde que todo había comenzado, no estaba pensando en escapar del dolor, estaba pensando en enfrentarlo. Las lágrimas corrían por su rostro. Dios, susurró con voz quebrada. El temblor volvió a recorrer su cuerpo. Las voces gritaban con rabia. Calla, no digas su nombre. Pero Daniel siguió hablando. Dios, sé que no merezco nada. Su voz temblaba. He hecho cosas horribles. Las imágenes volvieron otra vez. Pero esta vez no huyó de ellas. Las enfrentó. Pero ya no quiero seguir siendo lo que soy. El padre Gabriel comenzó a orar en voz alta. Señor Jesucristo, escucha el clamor de este hombre. Daniel respiró con dificultad. Si todavía hay misericordia para alguien como yo. Continuó entonces. Tómame. Las voces gritaron con una furia absoluta. Traidor, traidor, traidor. Daniel gritó con todas sus fuerzas. Quiero ser libre. En ese instante su cuerpo se arqueó hacia atrás violentamente y cayó al suelo. Ernesto dio un paso adelante, pero el padre Gabriel levantó la mano. Déjalo. Daniel comenzó a convulsionar. Las voces dentro de su cabeza ya no gritaban.
Ahora rugían, pero algo extraño estaba ocurriendo. Entre el caos, Daniel escuchó algo más. No era una voz como las otras. No gritaba, no amenazaba. Era tranquila, firme, como una presencia silenciosa que se acercaba lentamente. Las voces lo sintieron también, y por primera vez Daniel las escuchó llenas de verdadero miedo. No, no, él viene. El cuerpo de Daniel dejó de moverse de golpe, la habitación quedó en silencio. El padre Gabriel se inclinó un poco hacia adelante. Los ojos de Daniel se abrieron lentamente, pero su mirada ya no era la misma. Las lágrimas seguían en su rostro, y cuando habló, su voz era débil, pero clara. Algo cambió. El sacerdote lo observó con atención. ¿Qué sientes? Daniel respiró profundamente. Silencio, las voces no respondieron. Por primera vez en mucho tiempo, habían desaparecido. Pero el padre Gabriel sabía algo que Daniel todavía no comprendía completamente. La liberación había comenzado, pero la batalla aún no había terminado. El silencio dentro de la mente de Daniel era algo que no había experimentado en mucho tiempo. No era un silencio vacío, era un silencio extraño, profundo, casi desconocido. Durante meses, cada segundo de su vida había estado acompañado por murmullos, órdenes, risas oscuras o gritos que parecían atravesarle el cráneo. Dormir era imposible, pensar con claridad aún más, pero ahora nada. Daniel permanecía sentado en el suelo de la habitación del hospital psiquiátrico, respirando con dificultad. El sudor le corría por la frente y las manos todavía temblaban. El padre Gabriel lo observaba con atención. ¿Siguen ahí?, preguntó con calma. Daniel cerró los ojos unos segundos, como si intentara escuchar algo dentro de su mente. Nada respondió. Cuando volvió a abrirlos, negó lentamente con la cabeza. No, susurró, no escucho nada. El sacerdote no mostró euforia ni sorpresa, solo asintió lentamente. Bien, Ernesto, que estaba cerca de la puerta, dio un paso adelante. ¿Eso significa que terminó? El padre Gabriel no respondió de inmediato. Caminó lentamente por la habitación, mirando el suelo, las paredes, el pequeño crucifijo que había colocado sobre la mesa. Finalmente habló. Significa que una puerta se cerró. Daniel lo miró confundido. ¿Una puerta? El sacerdote asintió. Las cosas que te atormentaban tenían poder porque encontraban espacio dentro de tu mente, dentro de tu voluntad, dentro de tu desesperación. Pero cuando decidiste entregarle tu vida a Dios, ese espacio comenzó a cerrarse. Daniel tragó saliva. ¿Entonces ya soy libre? El padre Gabriel lo miró con una mezcla de compasión y sinceridad. Estás empezando a ser libre. Las palabras no fueron lo que Daniel esperaba escuchar, pero extrañamente no lo decepcionaron. Durante meses había aprendido que las respuestas fáciles casi siempre eran mentira. El sacerdote continuó. La liberación no siempre ocurre como en las películas. A veces es un proceso, un camino que se camina paso a paso. Daniel miró sus manos. He matado personas. Su voz se quebró al decirlo. El silencio en la habitación se volvió pesado. Ernesto bajó la mirada. El padre Gabriel respondió con suavidad. Sí, Daniel cerró los ojos. Nunca voy a poder borrar eso. No. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Daniel. Entonces, ¿cómo puedo vivir con eso? El sacerdote se acercó y colocó una mano sobre su hombro. No puedes borrar el pasado, pero puedes decidir quién eres a partir de hoy. Daniel respiró profundamente. Las palabras eran simples, pero se sentían reales. Por primera vez en mucho tiempo, Daniel no sentía que algo tiraba de su mente hacia la oscuridad. Solo había un peso diferente, el peso de la verdad. Pasaron varios minutos sin que nadie hablara. Finalmente Ernesto rompió el silencio. Los médicos vendrán pronto. Daniel levantó la mirada. ¿Me van a dejar aquí? Ernesto dudó antes de responder. Por ahora, sí. Daniel bajó la cabeza. Lo entiendo. El padre Gabriel habló con calma. Este lugar puede ser una prisión o puede ser un refugio. Daniel lo miró con curiosidad. Un refugio, un lugar donde aprenderás a reconstruirte. Daniel dejó escapar una pequeña risa triste. Reconstruirme después de todo lo que hice. El sacerdote respondió con firmeza.
He visto cosas peores ser restauradas por Dios. Daniel pensó en esas palabras. Durante meses había creído que su historia solo podía terminar de dos maneras: muerte o locura. Pero ahora había una tercera posibilidad. Redención no borraría el pasado, no devolvería la vida a las personas que murieron, pero quizás, solo quizás, podía impedir que la oscuridad siguiera creciendo. Horas después, cuando el padre Gabriel se preparaba para irse, Daniel lo llamó: «Padre». El sacerdote se detuvo en la puerta. «Sí». Daniel dudó unos segundos antes de hablar. «¿Volverá?». El sacerdote sonrió levemente. «Si tú quieres». Daniel asintió. «Quiero aprender». ¿Aprender qué? Daniel miró el pequeño crucifijo que estaba sobre la mesa. «A vivir sin las voces». El padre Gabriel respondió con una serenidad profunda: «Entonces volveré». Cuando la puerta se cerró, Daniel volvió a quedarse solo en la habitación. El silencio seguía allí, pero ahora no le daba miedo. Se levantó lentamente y se sentó en la cama. Por primera vez en mucho tiempo hizo algo que había olvidado. Oró. No sabía exactamente cómo hacerlo. No tenía palabras elaboradas. Solo habló en voz baja: «Dios, si de verdad me escuchas». Hizo una pausa. «No sé si merezco empezar de nuevo, pero quiero intentarlo». El silencio lo envolvió nuevamente, pero esta vez no se sentía vacío. Se sentía como un comienzo. Daniel no lo sabía todavía, pero lo que había ocurrido esa noche no solo había cambiado su mente, había cambiado su destino, y la verdadera batalla apenas estaba comenzando. El tiempo dentro del hospital psiquiátrico parecía moverse de una forma distinta. Los días no se medían por calendarios ni por compromisos, se medían por rutinas. El sonido de las puertas metálicas abriéndose por la mañana, las rondas de los médicos, las horas de terapia, las comidas servidas en bandejas plásticas y las noches largas donde el silencio podía ser el mejor amigo o el peor enemigo. Para Daniel, los primeros días después de aquella noche fueron extraños. Había esperado que las voces regresaran. Cada vez que cerraba los ojos, pensaba que volvería a escuchar los susurros, las órdenes, aquella presión oscura que durante tanto tiempo había intentado controlar su mente. Pero no regresaron. El silencio permanecía. Un silencio nuevo. No era vacío ni aterrador. Era un espacio donde por fin podía escuchar sus propios pensamientos sin interferencias. Aún así, la paz no significaba que todo fuera fácil. Los recuerdos seguían allí. Cada rostro, cada escena, cada momento que había llevado a aquellas muertes. El peso de la culpa era algo con lo que Daniel sabía que tendría que convivir el resto de su vida. Los médicos comenzaron a notar cambios en él. Ya no gritaba por las noches. Ya no pedía que lo ataran a la cama. Ya no decía que alguien controlaba su cuerpo. Ahora hablaba con calma. Participaba en las sesiones. Escuchaba, pero lo que más llamó la atención del personal del hospital fue otra cosa. Daniel comenzó a leer. Cada mañana pedía que le trajeran la Biblia que el padre Gabriel había dejado en su habitación. Pasaba horas leyendo, a veces en silencio, a veces murmurando versículos en voz baja, como si intentara memorizarlos. Un día, una de las enfermeras se acercó con curiosidad. «¿Qué lees tanto?». Daniel levantó la mirada. «Estoy aprendiendo quién quiero ser ahora». La enfermera frunció el ceño. «¿Y quién quieres ser?». Daniel pensó unos segundos antes de responder. «Alguien que no vuelva a dejar entrar la oscuridad». Las visitas del padre Gabriel se volvieron frecuentes. No siempre hablaban de demonios o de aquella noche del exorcismo. Muchas veces simplemente conversaban sobre fe, sobre culpa, sobre perdón. Una tarde, mientras caminaban por el pequeño patio del hospital, Daniel le hizo una pregunta que llevaba tiempo guardando. «Padre, ¿cree que Dios puede usar a alguien como yo?». El sacerdote lo miró con calma. «Dios ha usado a personas que antes perseguían y mataban a otros». Daniel bajó la mirada. «Pero tú también puedes cambiar el rumbo de tu historia». Daniel suspiró. «Nunca saldré de aquí, ¿verdad?». El padre Gabriel no le mintió. «No lo sé». Daniel asintió lentamente. «Antes eso me habría destruido». Y ahora, Daniel miró el cielo gris sobre el patio del hospital. «Ahora pienso que quizás este lugar sea donde necesito estar». El sacerdote no respondió. Daniel continuó hablando.
Aquí hay personas que también escuchan voces, personas que viven en la oscuridad de su mente, personas que creen que están completamente solas. Hizo una pausa. Tal vez Dios me dejó aquí para ayudar a algunos de ellos. El padre Gabriel sonrió suavemente. Eso suena muy diferente al hombre que conocí la primera vez. Daniel también sonrió, una sonrisa pequeña, pero sincera. Yo también soy diferente. Pasaron los meses. Daniel comenzó a hablar con otros pacientes. Escuchaba sus historias. Oraba con quienes querían hacerlo. No predicaba ni intentaba convencer a nadie. Simplemente compartía lo que había vivido. Y algo extraño empezó a ocurrir. Personas que antes gritaban en las noches comenzaron a buscarlo para hablar. Pacientes que vivían aislados empezaron a sentarse cerca de él durante las comidas. Incluso algunos médicos empezaron a notar que su presencia calmaba el ambiente en ciertas salas. Daniel nunca se consideró un ejemplo, nunca olvidó su pasado, pero cada día tomaba la misma decisión: caminar hacia la luz. Una noche, sentado en su cama con la Biblia abierta, escribió una frase en un pequeño cuaderno que el padre Gabriel le había regalado. La oscuridad puede entrar en la vida de cualquiera, pero siempre hay una puerta para salir de ella. Cerró el cuaderno y miró la ventana de su habitación. Las luces del hospital iluminaban el pasillo. Y por primera vez en su vida, Daniel no temía la noche, porque ahora sabía algo que antes ignoraba. La verdadera libertad no siempre significa escapar de las paredes que nos rodean. A veces significa liberarse de las cadenas que llevamos dentro. Y cuando eso ocurre, ni la culpa, ni el pasado, ni la oscuridad tienen la última palabra. Solo Dios. Esta historia nos recuerda algo muy importante. La oscuridad puede tocar la vida de cualquier persona, pero nunca es más fuerte que la gracia y el poder de Dios. No importa cuán lejos alguien haya caído, siempre existe un camino de regreso. La liberación no siempre llega de la forma que esperamos, ni en el momento que imaginamos, pero cuando una persona decide rendirse a Dios de verdad, la luz siempre encuentra la manera de entrar. Si esta historia te impactó o te hizo reflexionar, dale like al video y suscríbete al canal para que más personas puedan escuchar mensajes como este. Y si crees que alguien necesita escuchar esta historia, compártela, porque a veces una sola historia puede ayudar a alguien a encontrar el camino de regreso a la luz.